Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim les guarde y les bendiga a todos ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Eloheinu y a su amado Hijo, nuestro Adón y Mashiach, Yahshua, el amado del Shamayim, de la Aretz y de todo el Olam creado. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito. El Abba Yahweh en Yahshua y Yahshua en el Abba Kadosh. Un Ejad perfecto en la plenitud de su Ruach HaKodesh que lo envuelve todo en su divina, excelsa y sublime majestuosidad. Shema Israel, Hashem Yahweh Eloheinu, Hashem Yahweh Ejad. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Dice el libro sagrado en Juan 5:23, todos debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Este es un mandamiento que nunca debemos olvidar. Aquel que diga que honra al Padre y no le rinde honra y gloria al Hijo, está incumpliendo con el misbot que nos ordena allá en Juan 5:23 rendirle adoración al Abacados por medio de Yahshua. No son dos ni tres, no son varios, no es una trinidad, un Dios trino, no, es un solo Elohim, un Ejad perfecto, como lo dice la Escritura Sagrada. Yahshua es la imagen visible del Dios invisible. El Padre es el Ruach que tomó forma humana, y el Ruach permanece en su asamblea Kadoshim. Aleluya. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Te doy, Padre, toda la gloria, la exaltación, la alabanza, y te pido, Abacados, que seas disponiendo, Rey de los ejércitos del cielo, disponiendo de el ambiente y de todos estos medios de transmisión para que la palabra pueda llegar a todo aquel que necesita recibir alimento del cielo, Torah del Shamaim. Que el Todopoderoso sea el que instruya por medio de su Santo Espíritu, su divina presencia, el Ruach de Yahweh y de Yahshua sea instruyendo a su pueblo. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ya puestos en la presencia del Abacados y prestos a recibir de su alimento, dispuesto para nosotros a través de su Dabar, dispongamos nuestra mente y corazón a recibir Torah, a recibir alimento del cielo. Hoy vamos a hablar sobre el perdón y la justificación de pecados. Iniciemos la evangelización de hoy leyendo un texto del Brit Hadashah. Abran su Tanakh y ubíquense en el libro de Lucas. Vamos a leer, mis hermanos, vamos a iniciar esta enseñanza leyendo, acompáñenme a leer. Vamos a ubicarnos allá en el capítulo 18 del Sefer, del rollo, del libro de Lucas, y vamos a leer, busquemos el capítulo 18, mis amados. Baruch Hashem Adonai, Torah Hashem Yahweh Eloheinu Temimá. La palabra del Santo bendito su majestad Yahweh Elohim es eterna. Bendito sea el Rey por siempre.
y para siempre. Alabado sea su nombre. Vamos a leer los Pasuquín 13 y 14 del capítulo 18 del libro de Lucas, mis amados. Mejor hagamos algo. Comencemos desde el verso 9, mis hermanos. Leamos ahí en el capítulo 18 del libro de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 9 para una mejor comprensión. Esta porción es conocida como la parábola del Perushim, del Parush, la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que es conocido también como el publicano. Vamos a leer, dice el versículo 9, también a algunos que se apoyaban en su propia justificación, aquellos que se creían justos y menospreciaban a los demás, Yahshua les contó esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un parush, un fariseo, y el otro era un cobrador de impuestos, que todos lo conocemos como un publicano. Así nos enseñaron, así aprendimos. El parush, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oh Elohim, te doy gracias que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, malhechor o como este cobrador de impuestos. Vean ustedes la forma de orar de este hombre. Y vean que el verso 9 que acabamos de leer dice que era de aquellos que se creían justos y menospreciaban a los demás. Ya les voy a explicar el contexto. Dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y pago los diezmos de mis ganancias totales. Mientras que el parush o fariseo oraba de esta manera, vean ustedes cómo oraba el cobrador de impuestos. Pasemos al texto del versículo 13. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo, oh Elohim, ten rahamim, ten misericordia de mí que soy un pecador. ¿Qué diferencia de oración de estos dos hombres? Judíos, ambos conocedores de la Torá de Elohim y de sus mandamientos. Ahora miren lo que el Mashiach dijo frente a estos dos hombres y su forma de orar o de hablar con Elohim. El gran legislador del cielo y de la tierra, que estaba justo en ese momento ahí parado frente a ellos en el templo, hizo juicio. En ese mismo instante, sus palabras y su inmediato juicio quedaron escritos para la eternidad. Su decisión no se hizo esperar. Vean lo que dice el versículo 14. Les digo que este hombre, refiriéndose obviamente al recaudador de impuestos, que todos conocen como el publicano, les digo que este hombre se fue a su casa justificado ante Yahweh, bendito sea su nombre, al contrario del otro, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humille delante del Altísimo a sí mismo será exaltado. Bendito sea Yahweh por siempre. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, mis amados. El perdón y la justificación de pecados y transgresiones delante del gran yo soy. Bendito sea su nombre. Creo que es importante hacer un recorderis acerca de lo que significa ser un pecador según la palabra de Dios, lo que es el perdón de nuestros pecados y lo que significa nuestra justificación, que nos es dada solamente por medio
del que tiene el poder de perdonar pecados y de justificarnos delante del Altísimo. Su nombre es Yahweh Salva, Yahshua. El Tanaj nos muestra dos escenarios de una realidad muy palpable que se vive día tras día en la actualidad y que tiene su origen en las mismas iglesias o congregaciones o cajal o keilah, como le quieran llamar, o sinagogas donde se reúne o se congrega el pueblo de Elohim. Este es un comportamiento casi exclusivo de los creyentes. Por eso el caso es presentado dentro del templo de Israel, lugar de la morada de Elohim y centro de la congregación del pueblo de Dios, según la Escritura Sagrada. Y el caso no es presentado por nuestro Adón Salvador con cualquier tipo de personas. No, Señor. Yahshua nos presenta un escenario donde participan dos tipos de creyentes: el parush o fariseo y el recaudador o cobrador de impuestos, que todos conocemos como el publicano. Bendito sea Yahweh por siempre. Quiera Elohim que me estén escuchando bien por allá, quiera Elohim que todos me estén escuchando bien. Bendito sea Yahweh. Entonces, ambos hombres son conocedores de la Escritura Sagrada, de los pactos. Tanto el fariseo como el recaudador de impuestos conocen los pactos, conocen los mandamientos, conocen la profecía, conocen la dabar de Elohim, conocen todo el Tanakh y el Brit Hadashah. Bueno, el Brit Hadashah en ese momento no había sido escrito, el Tanakh. El Perushim o el Parush, el fariseo, representa la religiosidad con sus creencias y prácticas llenas de dogmatismo, de rituales, de doctrinas, egocentrismo, arrogancia y costumbres humanas, pero poca espiritualidad y comunión con el espíritu de Emet y el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Y por el otro lado aparece el recaudador de impuestos, que representa a los creyentes que, aún conociendo de la palabra, los pactos, las profecías, los mandamientos, el Tanakh, toda la escritura sagrada, y de haber vivido la bondad, la misericordia y el amor de Elohim, caen en transgresión a la Torá y se alejan del espíritu de santidad y de verdad por su comportamiento pecaminoso. Pero vean que esta persona tiene una característica especial: el recaudador de impuestos. Todos los que son representados por el recaudador de impuestos tienen una característica especial. Su confianza no está puesta en ellos mismos, ni en sus obras de santidad, ni en su religiosidad, ni en ninguna de sus obras religiosas, sino que descansan completamente en aquel que tiene el poder de perdonar los pecados, y se humillan delante de él y le claman su perdón y esperan la redención en su gran y único Redentor, su Majestad Yahshua ben David. El primer grupo de creyentes, que son representados magistralmente por el fariseo, se apoyan en su propia justificación. Por eso dice el libro sagrado: él oraba con él mismo, como dice la Escritura, porque sienten que por ser religiosos y muy devotos y muy creyentes, ya son justificados delante de Elohim. Y hay otra característica muy especial que se resalta dentro del caso, dentro de esta parábola. Ojo, ambos hombres
que representan a los dos grupos de creyentes que conforman la Asamblea Kadoshim de Yahweh, ambos grupos de creyentes están siendo observados por el gran juez, el gran legislador del cielo y de la tierra, el único que dicta sentencia. Ambos grupos de creyentes son observados por él. En este escenario podemos ver los creyentes que se sienten muy santos y muy justos y muy seguros de sí mismos delante de Elohim, porque creen que con lo que hacen con su propio esfuerzo, todo está bien y no necesitan hacer más nada, porque constantemente están ayunando, están haciendo vigilias, están rezando en sus iglesias, u orando, o haciendo obras, oyendo a los barrios, oyendo a todos lados. Ellos creen que con eso están bien y no necesitan hacer más nada. Están confiados en sus propias buenas obras. Y por el otro lado de la orilla nos encontramos con los creyentes que caen en pecado y cometen errores y luego se arrepienten, se humillan y se aferran a las promesas de redención eternas, y además saben que su naturaleza no es el pecado ni la práctica deliberada del pecado, sino la obediencia y la santidad. Pero por su condición natural humana, por ese Yetzer Hará que siempre está ahí en el cuerpo carnal, por eso caen en pecado y en transgresión. Pero ellos son conscientes que han ofendido al Altísimo y a su Santo Espíritu, y por eso inmediatamente reconocen su error y se arrepienten y se humillan delante del gran Rey de los ejércitos del cielo, y en su humillación piden perdón por todas sus transgresiones. La Torá dice que el tipo de creyentes que son como el fariseo y que en la actualidad son cientos y miles, la Torá dice lo siguiente: todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado. Y también la Torá dice acerca de los que se arrepienten y se humillan, les dice el libro sagrado: les digo que estos se van justificados a su casa delante de su majestad Yahweh Elohim, bendito sea su nombre. Y de una vez el gran yo soy, Yod Hei Wav Hei Elohim, da a conocer una de las reglas de oro para la salvación y para la eternidad, y que la repite en el mismo libro de Lucas, ahí en el capítulo 14, verso 11, mírenlo, Lucas 14, 11, y también la repite en el libro de Mateo, en el capítulo 23, verso 12, Mateo 23, 12, y esa regla de la eternidad, una máxima, un principio natural espiritual de la santidad, dice: todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y todo el que se humilla a sí mismo delante del Altísimo será exaltado. Estos dos hombres, que representan al ser humano desde la óptica del pecado y del arrepentimiento para justificación, nos dan una gran lección de humildad, de arrepentimiento, también de soberbia por parte de alguien, de uno de ellos, de orgullo, de vanagloria, y también de justificación de pecados. Nos enseñan acerca de aquellas personas que se autojustifican según su propia fe, y según ellos y ellas siempre están bien delante del gran yo soy. Y según ellos y ellas en su fe religiosa
su salvación ya está garantizada. Salvos, siempre salvos. Y nada ni nadie les puede quitar su salvación, según les enseñan. Porque su salvación ya está garantizada, aunque hagan lo que hagan. Porque según ellos, por sus obras, se sienten con ese derecho, como derecho de exigir la salvación y de vivir en el reino de Elohim solamente por esas obras. Así como hacen los políticos, que en tiempo de elecciones arreglan algunas calles, regalan mercados, cemento, dinero en efectivo y se inventan grandes discursos demagógicos para persuadir la mente de sus electores, y creen que por esas obras tienen el derecho de gobernar al pueblo. Yahweh nos guarde. Bendito sea Elohim. Vuelvan a la lectura del versículo 11, ahí del capítulo 18 del libro de Lucas, que es donde estamos ubicados. Dice que el parush, el fariseo, puesto en pie, oraba, palabras grandes subrayadas de fuego, oraba consigo mismo, con él mismo. Decía: oh Elohim, te doy gracias que no soy como el resto de la humanidad. Miren lo que decía: no soy como los de afuera, los del mundo, no soy como ellos. Avaro, deshonesto, inmoral, malhechor, o como este cobrador de impuestos. Y vean que antes de mencionar al recaudador de impuestos, el fariseo primero dijo que él no era igual al resto de la humanidad pecadora. Así como dicen muchos predicadores y creyentes allá en sus iglesias, que a los que no formamos parte de sus iglesias nos llaman los del mundo. Así nos llaman. Vayan a esas iglesias excluyentes y verán que se refieren a todos nosotros, los que no nos congregamos con ellos, nos definen como esos que están allá afuera, esos que son del mundo, esas sectas, esos que están ciegos y en la oscuridad, así nos llaman, esos que son el resto del mundo, así nos llaman a todos nosotros, sin excepción, creyentes o incrédulos, si no hacemos parte de sus iglesias y si no practicamos sus doctrinas. Entonces ellos dicen que nosotros somos los perdidos del mundo. Que Dios nos bendiga a todos ellos y que Yahweh nos guarde a todos nosotros. Bendito sea Yahweh y su gran amor y su infinita rahem, su misericordia que perduran para siempre. Por eso es necesario hablar de estos temas que nos dan consuelo y que nadie puede oponerse, porque es la palabra de Elohim entregada como promesas de salvación para todos nosotros que tenemos puesta nuestra esperanza en el Mashiach Salvador. Por eso Yahshua, como todo un rabino de la palabra con autoridad, porque él mismo es la palabra de Elohim en forma de hombre, pone al otro lado, digamos que en su lado opuesto, como en la otra orilla, pone al publicano, al recaudador de impuestos, a los que somos excluidos de esas iglesias y que somos llamados los del mundo, los llamados pecadores, o las sectas religiosas, como nos llaman sectas. Y de verdad que somos sectas, sí, somos sectas, porque nosotros somos de la secta de los nazarenos. Y Yahshua era el líder de la secta de los nazarenos. Bendito sea su nombre. Pero que tenemos una característica que le agrada a Elohim. Es el pueblo que se humilla.
representados por el hombre que no se atrevía ni siquiera a acercarse al lugar de la oración. No se atrevía a acercarse al sitio especial del templo a orar. No se atrevía ni siquiera a acercarse allá. Y se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Yahweh, ten compasión de mí que soy pecador. Entonces, el Tanaj nos muestra a una persona que guardaba la ley con toda rigurosidad, pero cometió un gravísimo error. Se enalteció a sí mismo, tratando de justificarse a sí mismo delante de Elohim, mostrando como argumento de justificación sus obras buenas, que provenían de sus prácticas religiosas. Y ojo con esto, no eran cualquier clase de obras, mis hermanos. No, señor, no, señora. Eran obras que estaban escritas en la bendita Torá de Elohim. Era un judío, ambos eran judíos. Porque si alguien es practicante estricto y celoso de la Torá, ese es un fariseo. Esa gente es tremendamente religiosa y apegada a las obras de la Torá escrita en la bendita Escritura Sagrada. Por consiguiente, según el fariseo, tenía de qué jactarse, tenía muchas obras por mostrar, y créame que según la justicia y la ley humana, estaría más que sobrado para ser merecedor del reino eterno de su Elohim, que es el Elohim de Israel. Pero esa era su convicción, según la mente humana, como sucede hoy día en muchas iglesias. Esa es su convicción humana, porque según el Eterno, ese hombre y los que piensan como él, ese hombre no se fue del templo justificado delante de Elohim. Esto es tremendo, mis amados hermanos, hermanas. Y esta es la realidad escritural, mis amados. Dígame, ¿quién puede oponerse a la palabra de Elohim? ¿Quién puede resistir a la palabra de Dios? De este tipo de comportamientos que están llenas las iglesias en la actualidad. Y el Espíritu Santo de Dios quiere corregirnos. Nos hace el llamado reconciliatorio de la hermandad. No se destrocen ustedes mismos como animales salvajes. No se ataquen unos a otros como enemigos. Porque por este tipo de comportamientos es que hay tanta división. Un celo carnal y humano de los pastores que le dicen a los creyentes: no hablen con esos, no hablen con aquellos, no hablen con aquellos. ¿Por qué? Y se han inventado tantas doctrinas humanas que justifican ese tipo de comportamientos. Por eso Elohim nos está mostrando las dos orillas, como diríamos en palabras humanas actuales. En un lado están los que se justifican a sí mismos, guardados por su fe religiosa. Mientras tanto vemos en su lado opuesto, como les digo, al otro lado de la orilla, nos encontramos con el recaudador de impuestos que no trató de justificarse a sí mismo, que no miró nada bueno en él, que entendía según el corazón espiritual que todo lo que había en él era inmundicia, como trapo sucio, basura. Como dijo Saulo, este publicano, también conocedor de la Torá, porque era judío, pero que se había alejado de su Creador y Salvador, y se había contaminado de las cosas del mundo con sus placeres y con sus riquezas, y se había dedicado a practicar obras de injusticia. ¿Qué hizo este hombre? Se fue al templo
al lugar donde Elohim tenía su morada, y se presentó delante de Elohim y humildemente pidió perdón. Se humilló, se arrepintió. ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? Cuando se arrepintió también, recaudador de impuestos, y se arrepintió y dijo: todo de lo que he robado devolveré multiplicado. Así hizo este recaudador de impuestos, se arrepintió, clamó para que Elohim lo perdonara, y a Elohim le agradó tanto eso que inmediatamente hizo lo que un buen padre hace con su hijo: lo abrazó bajo su perdón y además lo justificó en forma anticipada. Antes del sacrificio del Mesías fue justificado por el Creador Santo bendito, y fueron borrados sus múltiples pecados a causa de su corazón contrito y humillado, como dijo Yeshua. En verdad les digo que este hombre se ha vuelto a su casa justificado. En esta porción escritural podemos ver en su plenitud al gran legislador del cielo y de la tierra dictando sentencia. Podemos ver cómo aparece en medio de ese contexto nuestro Adón, nuestro Mesías, nuestro Señor Yeshua, en quien reposa el nombre del Altísimo: Yahweh salva. Y por llevar el nombre sagrado sobre sus lomos, eso lo hace el Rey de los ejércitos del cielo, porque el único que puede tener el nombre del Altísimo sobre él es el Altísimo. El mismo Elohim en forma humana. Yeshua se hace la imagen visible del Dios invisible. Es el primogénito de la creación, el gran yo soy en forma de siervo sufriente. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Tanakh. ¿Y dónde estaba en ese momento este gran legislador del cielo y de la tierra? Pues estaba, según la Escritura, en el templo de Jerusalén, que era el único lugar donde Elohim estableció su morada con Israel. El lugar y la ciudad que llevan su nombre: Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad de Shalom, Jerusalén. Y en forma enfática y directa nos dice que ese recaudador de impuestos, ese publicano o pecador que reconoció su aguijón de pecado delante de Elohim, que reconoció que era un transgresor, que el olor a muerte y olor nauseabundo del pecado lo alcanzaba y lo consumía y lo envolvía por sus múltiples iniquidades, se humilló delante del Altísimo y se arrepintió delante del trono de la salvación y la gracia, y clamó Rahemna al gran rey. Dice el Adón Yeshua: este recaudador de impuestos y pecador que se humilló y se arrepintió, se fue a su casa justificado delante de Yahweh. Bendito sea Elohim. Pero al contrario del parush, del fariseo, quien no obtuvo esa misericordia. Porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humille a sí mismo será exaltado. Nos dice la Escritura en forma directa y sin ambigüedades que los que tratan de justificarse a sí mismos, poniendo de por medio sus buenas obras de religiosidad o las obras que les demanda la misma ley escrita en la Torá y el Tanakh, no serán justificados por Elohim, por esas obras. No, Señor, si no se arrepienten y piden la misericordia y el perdón de Dios, si no buscan la gracia salvadora que solamente es por medio de Yeshua, porque es solo Elohim quien justifica al ser humano, no nosotros mismos por medio de nuestras buenas obras, o como meros practicantes de la palabra que nos vuelve en espectadores de lo que sucede en el mundo, insensibles
e inactivos, porque según nosotros y nuestras convicciones religiosas ya somos salvos. Y que cada quien busque su propia salvación, sálvese el que pueda, que yo ya soy salvo por mis obras. Así como está sucediendo en la gran mayoría de iglesias actuales, discúlpenme que lo repita. Nosotros debemos acudir solo al que tiene autoridad para darnos salvación. Y ojo con esto, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, israelitas del mundo, bendito sea Yahweh. Si alguien quiere hablar de obras buenas y para justificación de su alma, debe ser y debe tener claridad de que no haya confusión en su emuná, porque el libro sagrado dice que por las obras nadie es salvo, porque esa persona puede estar confundida poniendo sus obras de por medio, porque las obras que llaman buenas no son buenas, ojo, no son buenas, sino que esas obras son el resultado de un corazón que practica la justicia. Así como un corazón malvado no puede hacer buenas obras, porque su naturaleza es mala y sus obras siempre serán malas, aunque quiera disfrazarlas de buenas y de justas, así un hombre kadoshim, un hombre apartado para Elohim, no puede hacer obras malas, porque su naturaleza es la bondad, la justicia, el amor, y por consiguiente sus obras serán obras de justicia. Son obras que llaman buenas, pero esas obras no lo pueden salvar, porque esas obras son el resultado de su santidad, pero esas obras no lo salvan. A ese justo lo salva solamente el autor de la salvación por gracia, que es Yahshua, como lo dice Hechos 4:12. Léanlo. No hay otro, no hay otra forma, solo por medio de Yahshua. Bendito sea su nombre. Sin embargo, ese hombre justo, ese sadik, ese hombre que ha sido purificado por la sangre del Cordero y que ha sido regenerado por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y que lleva en sus lomos las mismas marcas del nombre del Mesías Santo, esa persona puede caer en pecado y en transgresión, claro. Él no levita sobre la tierra, no, está pisando la tierra. ¿O es que acaso ustedes creen que las iglesias son centros de atracción para santos y de mucha felicidad para los salvos, donde se reúnen a hacer tertulias? No, señor, escúchenlo. Las iglesias son verdaderos hospitales donde llegan los enfermos, que llegan con olor a muerte, todos llenos de llagas como lepra, los adoloridos, los que tienen llagas por esa lepra del pecado, sin embargo se llaman kadoshim. Escuchen, santos en las iglesias. ¿Acaso creen que los predicadores de esas iglesias y sus líderes religiosos están puestos ahí en esos lugares para que den conferencias, charlas de motivación, para que se vistan con lujosos trajes de corbata y huelan a costosos perfumes y se calcen con el mejor calzado y se coman la mejor comida? No, señor, no, señora. Los predicadores y los líderes religiosos están en esas iglesias para que sirvan, para que le venden las heridas y las llagas leprosas a esos enfermos que llegan allí. Escuchen, ustedes líderes religiosos, ustedes están ahí para que sirvan. Son servidores que deben oler a feo también, deben oler a oveja,
a mugre, a sucio, a sudor, deben oler a enfermo, deben oler a calle, a cansancio, a sudor, a agotamiento. Pero ¿qué han hecho esos predicadores? Lo contrario. No tienen contacto con la muchedumbre. No, allá ellos, allá y él lejitos. Se visten con los mejores trajes. Se alejan de sus ovejas. Y solo les interesa el dinero. Eso sí, los diezmos, las ofrendas, las primicias o la recolecta que hagan de cualquier manera vendiendo cosas o como sea. Toda la lana que puedan sacar de las ovejas del redil. Por eso es que todas esas ovejas, incluidos los predicadores y los líderes que sirven en esas iglesias, todos como enfermos deben buscar al único que los puede sanar y dar salvación. Su nombre es Yahshua, el Mashiach viviente. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cuando hablo de estos temas, recuerdo una historia que habla de un anciano que estaba a la orilla de un pozo de agua y vio que un escorpión se estaba ahogando. Entonces el anciano metió la mano al pozo de agua y quiso sacar al escorpión. Y el animal lo que hizo fue atacar al hombre con su aguijón. Y había otro hombre joven ahí a una distancia, unos 2 metros, mirando la situación. Cuando el animal quiso atacar al anciano, el hombre lo soltó, el anciano lo soltó al agua nuevamente, al escorpión, y el escorpión pues volvió a caer al agua, se estaba ahogando. Y como no había nada cerca para sacarlo, un palo, una rama o algo distinto a la mano del mismo anciano, entonces el anciano volvió a meter su mano para sacar al animal que se estaba ahogando. Y la reacción del animal fue volver a atacarlo. Entonces el muchacho que estaba cerca, como a 2 metros mirando la situación, le preguntó al anciano por qué intentaba sacar al escorpión del agua, si el animal siempre intentaba atacarlo. El anciano le respondió, es que la naturaleza del animal es atacar, esa es la naturaleza de él. Él no sabe hacer otra cosa, mientras que mi naturaleza es hacer el bien, esa es mi naturaleza. Y si por alguna circunstancia este animalito muere por mi causa, mi naturaleza no es hacer el mal, ni matarlo, sino salvarlo, aunque la muerte lo alcance a él. Y yo no puedo participar de esa muerte. Mi naturaleza siempre será la justicia. Y Elohim conoce mi corazón y lo sabe. Bendito sea Yahweh Elohim. La Torá nos enseña que todos, sin excepción, tenemos que pedir la justificación de Dios cada día y vivir en arrepentimiento constante. Esa justificación es por medio del Mesías Yahshua. Nuestra naturaleza es siempre hacer el bien porque somos Kadoshim, pero esas obras no nos salvan. Y no hay otro camino de justificación de pecados para tener salvación, solo por medio de Yahshua, aunque hagamos buenas obras. Cada vez que pecamos, debemos acudir a nuestro único mediador. El Tanakh nos dice que por medio del sacrificio de Yahshua, todos nuestros pecados han sido borrados. Y yo lo creo. Hemos sido justificados. Pero la Torá también nos dice, el Tanakh, el Brit Hadashah, también nos dice que cada día debemos arrepentirnos de las transgresiones y pecados en los que caemos. No se oculte el sol sin haberse arrepentido de sus transgresiones. El libro de Romanos aparece el texto escrito por Saulo donde nos dice, puedo testificar de su celo por Yahweh, pero su celo no es basado en una comprensión correcta, porque como ignoran sobre el plan de Yahweh, por el cual la gente se convierta para ser considerados justificados, sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Yahweh para considerar a la gente justificada, porque la meta
a la que el Tanakh apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que en él confían. Léanlo allá en Romanos capítulo 10, versículos 2 al 4. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre, alabado sea su nombre. Saulo dice enfáticamente que es incorrecto rechazar el don de la justificación que proviene solamente de Elohim, por medio de su hijo Yahshua. Y pone como ejemplo a sus hermanos judíos quienes tratan de justificarse a sí mismos con sus obras. Y muchas iglesias mesiánicas están tratando de hacer lo mismo hoy día. Y muchas iglesias cristianas, protestantes, católicos y en todas las denominaciones están tratando de hacer lo mismo. Con la enseñanza que nos da Saulo, nos instruye también a nosotros para no incurrir en esa misma práctica. En este momento se cuentan por cientos y miles los nuevos creyentes que están conociendo de las raíces hebreas y creen que por cumplir una serie de reglas, de ordenanzas, de ritualismos, religiosidad judía, que ya con eso están bien delante de Elohim. O como hacen muchos hermanos católicos y protestantes que son conocedores de este texto del libro sagrado y que creen equivocadamente que con hacer tal o cual cosa que está escrita en la Biblia, o hacer mercados y regalárselo a los pobres, o bañar a un habitante de la calle y darle de comer un día, o con hacer una u otra obra, que con eso ya están bien justificados delante del Eterno. Y así no es como lo dice la Escritura Sagrada, mis hermanos, porque ignorando la justicia de Yahweh y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim, dice Romanos 10:3. Recuerden siempre la regla general de la salvación escrita en el Tanakh allá en Juan 14:6 y dicha por la misma boca del Mesías Yahshua: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, y a él mismo, nadie viene al Padre sino solamente a través de mí, del mismo Padre que estaba en él, que mora en él. El sacrificio de Yahshua en la cruz es la fuente de toda justificación. Este es el sacrificio que Dios el Padre nos dio para ser justificados. Elohim vino a este mundo en forma de hombre y quiso que lo viéramos como el Hijo del Ruach HaKodesh, porque de cierto lo es. Elohim el Padre es el Ruach HaKodesh, lo dice el libro sagrado, y se hizo hombre para entregarse en nuestra misma condición humana, para recibir en él mismo, como ser humano, todo lo que nos correspondía recibir a nosotros como transgresores humanos. Y él mismo se hizo semejante a un transgresor en todo, menos en el pecado, para pagar el precio de rescate por nosotros, como lo dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Elohim pagó el más alto precio por nuestro rescate, que es el de sangre, rescate con precio de sangre, solamente por los méritos del ungido Yahshua. Es que tenemos acceso al reino de Elohim. No es por nuestros méritos. Nuestros méritos vienen de nuestras obras, pero estas obras son completamente insuficientes para justificarnos y para alcanzar el perdón de nuestras multitudes de transgresiones y pecados, como dice Romanos 3:20. Léanlo ustedes allá, donde dice: pues ante Elohim nadie de entre los vivos de este mundo de los vivientes humanos, nadie será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente los grandes pecadores que son. Y de paso lean ahí mismo el versículo 28, donde dice: por tanto manténganse, o mantenemos el punto de vista de que la persona será considerada justificada por Yahweh basado en la confianza, es decir, en la emuná, en la fe obediente
que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, es decir, las obras de la ley, porque esas nacen por naturaleza de los corazones de los Kadoshim. Si es por nuestras obras, entonces lo que merecemos es la muerte, mis hermanos, si fuera por las obras. Como dice Romanos 6:23, porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mashiach Yahshua nuestro Adón. Bendito sea su nombre. La verdad, yo tengo muchas preguntas sin respuesta. Y una de las preguntas que me hago es, ese pueblo escogido que rechaza al Mesías, ¿qué sucede con ellos? No podemos decir que se condenan porque son pueblo escogido y las promesas están sobre ellos. Además, Shaul dice, todo Israel será salvo. Tampoco podemos decir que están bien delante del Altísimo porque están incumpliendo el mandamiento de reconocer al Mashiach, Yahshua, como su Adón, como su Señor. No les queda más remedio que reconocerlo. Entonces me asalta otra duda, ¿pero cuándo? ¿Cuándo lo van a reconocer? La Torá dice que lo verán y se lamentarán de haberlo rechazado y de haberlo traspasado, y se lamentarán en profundo dolor. Y cuando ellos vean al Mashiach Yahshua, será en su segunda venida o cuando ya hayan muerto. Bendito sea el nombre de Elohim. Qué terrible es rechazar esta fuente de la justificación que Yahweh, el Abacados, nos dio y que es su unigénito, que se desprende de él mismo y forman un ejad indivisible e indisoluble, el Padre en el Hijo en el Padre, la plenitud del Ruach HaKodesh, la plenitud de la divina presencia del Espíritu Santo como soberano de la creación. Qué lamentable es rechazar ese regalo inmerecido. Y en vez de esto, buscar la justificación con nuestro propio esfuerzo o en otra condición que se aleje de la emet de la Torah. Bien dijo Yahshua, ustedes se hacen ver justificados delante de los demás, pero Yahweh conoce sus corazones. Dense cuenta lo que la gente tiene en alta estima es una abominación delante de Yahweh. Léanlo ahí en Lucas 16:15. Yahweh tenga misericordia de todos nosotros. Cuántas cosas abominables se ven hoy día y que las ponen en alta estima, pero son cosas aberrantes delante de Elohim y las tienen como buenas obras. Personas que crean, por ejemplo, fundaciones y agrupaciones que llaman sin ánimo de lucro, que buscan el bien ajeno y se ven como buenas obras. Y esas fundaciones son apoyadas económicamente con grandes sumas de dinero por los gobiernos y por la gente adinerada. Pero ¿qué hacen esas fundaciones? ¿Qué hacen esa gente y esos grupos? Su único trabajo es ocuparse con todo su esfuerzo y su empeño en que se reconozcan a los que impulsan la inmoralidad sexual, los grupos LGBTI, integrados en su totalidad por gays, por lesbianas, por bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersex, y todos esos grupos de identidad sexual diversa del diablo que llaman hoy día de identidad sexual diversa, y a los que nadie les puede decir nada ni oponerse a nada, porque si lo hacen lo sancionan o lo censuran. Si estuvieran escuchando esta prédica ahorita o alguien la escucha y son de ellos, de una vez buscan el bloqueo, la eliminación, nos censuran, nos sancionan si hablamos estas verdades. Y todas esas personas que trabajan impulsando esa depravación a lo que llaman buenas obras según ellos, se les trata con gran estima y admiración y se nos dan premios, se les dan galardones, reconocimientos nacionales, internacionales ante la sociedad, se les exalta mucho en este mundo, como sucede también, por ejemplo, con ese hombre que es el dueño de, por ejemplo, de Miss Universo, se viste de mujer, se hace llamar transgénero y se apoderó del certamen más grande de belleza mundial según el mundo, según el hedonismo carnal, para elegir las mujeres que se identifiquen solo con él, con ese hombre. Y todos lo elogian,
viéndolo como mujer, vistiéndose como mujer, hablando como mujer, porque son obras buenas, dicen ellos, porque hacen lo que al mundo y a su Dios les gusta. Pero vaya un predicador y pida ayuda para abrir y levantar una iglesia, a ver qué le responden. Para escribir un libro o sacar una revista para enseñarle a la gente, a ver si lo ayudan. A ese sí lo rechazan y no le ayudan en nada. Bien dice el libro sagrado, Yahweh conoce sus corazones, dense cuenta. Lo que la gente tiene en alta estima es una abominación delante de Yahweh. Por eso es que muchos predicadores andamos solos, hermanos, solos en este mundo, hablo humanamente, predicándole como al viento, dando abrazadas para todos lados, porque hasta nuestros mismos hermanos en la fe nos abandonan. A nadie le importa tener como amigo un sujeto loco que siempre le va a estar corrigiendo y reprendiendo. ¿Quién va a querer este tipo de personas a su lado? Ni como amigo. Es la verdad, por eso se alejan y experimentamos la soledad, el abandono, la traición, la murmuración. Y no estoy haciendo juicio contra nadie, solo estoy poniendo un ejemplo de los cientos de ejemplos que puedo ponerles. Así como el ejemplo de esos organismos depravados, también están las organizaciones que luchan más por los animales que por los seres humanos, que son su prójimo. Las organizaciones que luchan más por los terroristas que por sus víctimas. Las organizaciones que luchan más por los gobiernos opresores que por la gente que sufre opresión de esos gobernantes. Y los llaman buenos, y les llaman de buenas obras, y los apoyan, y todos los aplauden. Los gobernantes que eligen terroristas como sus colaboradores, y a los soldados y a los policías los tratan mal. Las organizaciones que luchan más por el desarrollo industrial que por la contaminación que mata y destruye. El pueblo que elige a los gobernantes siniestros, dictatoriales, malvados, y salen a las calles defendiéndolos, aún viendo su maldad. Tienen su corazón similar, cicatrizado por la maldad, y a todos estos los elogian, los abrazan, los aplauden, los ponen en alta estima. Se cumple la palabra profética. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y se entienden entre ellos mismos. Se comprenden todos ellos. Claro, cómo no, si es que comparten lo mismo. Todos nosotros, sin excepción, tenemos que pedir siempre la misericordia de Dios. Porque siempre faltamos en algo, hermanos. A veces nos preocupamos más en ver la pequeña basura en el ojo del prójimo, pero no vemos la gran astilla que nos enceguece a nosotros mismos. Yahweh nos guarde. Pero así somos y así nos comportamos. El Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal, nos absorbe y en muchas ocasiones gana la batalla. La justificación con la que su majestad Yahweh Elohim nos justifica es el fundamento de nuestra vida nueva en su Hijo Yahshua, en su evangelio, en su mensaje de salvación. Por eso es que tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios para no perder ese fundamento. Debemos por todos los medios tratar de obedecer su bendita Dabar y sus mandamientos cada día. Si obedecemos, entonces hacemos su voluntad. Y si hacemos su voluntad es porque le amamos y porque queremos crecer progresivamente en la santidad. El libro de Gálatas en el capítulo 2, versículo 16 dice, de cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh basado en la observancia legalista de las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la fe, de la confianza, de la llenura, de la emuná, de la fe obediente en el Mashiach. Entonces, también ponemos nuestra confianza en el Mashiach Yahshua y nos volvemos fieles a Él para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe en el Mashiach y no basada en la observancia de las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, por cuanto basados en la observancia legalista, en las obras de la ley,
de los mandamientos de la Torá, nadie, escúchelo, palabras de fuego grandes en mayúscula que entren y se queden en su mente y en su corazón. Basado en esas obras de la ley, nadie será declarado justificado. Bendito sea Yahweh que nos instruye. Tremenda palabra. Bien claro lo dice el texto sagrado. Nuestras obras, así sean las mismas obras de la ley escritas en el Tanakh, siempre son insuficientes para alcanzar redención, sean las obras que sean. El perdón de los pecados viene solo del Creador Santo Bendito, Yahweh Elohim, como un don gratuito que Él le da a los que tienen la fe, nos da a todos nosotros que creemos en Yahshua. Con eso se llena toda la confianza en el Mashiach Yahshua, y a Elohim le agrada. Y este don es un don, viene por medio de la muerte de su Hijo en la estaca del madero. Para los que confiesan sus pecados y ponen su confianza o su emuná solamente en Él, les da ese don de salvación, la gracia salvadora. Una fe que sea obediente, la verdadera emuná. Aleluya. Bendito sea Yahweh. Así las cosas, entonces, mis amados, nuestra postura y nuestra actitud como verdaderos creyentes debe ser de gran humildad delante de Yahweh, confesando nuestros pecados, nuestras transgresiones, desobediencia, iniquidades, imperfecciones y todo tipo de maldad, porque desafortunadamente siempre vamos a tener nuevos pecados. Entre más cerca estemos del Adón Yahshua, nuestro Salvador, más vamos a ver nuestras imperfecciones y más vamos a reconocer la perfección del Adón Yahshua y su santidad. Entre más nos acercamos al Mesías Salvador, más tendremos que clamar e implorar Rahamín, misericordia, porque Él es el único puro, perfecto y santo, en quien está la plenitud de la deidad que tiene el poder de salvación. Escrito está en Mateo 28:18. Toda autoridad, toda, mayúscula grande, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y lean lo mejor que puedan para que entiendan el mensaje del texto. Dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y entiendan eso, toda es toda autoridad. No es un poquito de autoridad ni compartida, no señor. Es toda la autoridad de la deidad eterna en el cielo y en la tierra. Y donde se le dio, ¿dónde, en qué parte, en qué lugar se le dio esa autoridad de la deidad eterna a Yahshua? En el cielo y en la tierra, mis hermanos. Santo bendito. El que tiene oídos, que entienda. Por eso debemos invocar el nombre de Yahshua como nuestro único mediador y salvador, porque sabemos que nada, ni nadie fuera de él puede salvarnos. Como dice allá Hechos 4:12 que se lo mencioné, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Esta debe ser nuestra actitud de fe, humildad y agradecimiento permanente. Ese es el misterio de la justificación y lavamiento de perdón de nuestros pecados. Siempre reconocer nuestras limitaciones y nada de lo que hagamos por muy santo que parezca nos puede llevar al reino de Elohim. Solo es por medio de su Hijo Yahshua. Esa debe ser nuestra constante, porque Él mismo Yahshua nos dijo que Él vino para perdonar nuestros pecados. Yahshua dijo, no he venido a llamar a los justos, sino más bien a llamar a los pecadores para que se vuelvan de sus pecados a Yahweh. Léanlo allá en Lucas 5:32, mis hermanos. Baruch Hashem Adonai. Su majestad, el Creador Santo bendito Yahweh Elohim, está siempre listo para perdonar y justificar a los que vienen a Él con esa actitud de humildad, implorando su perdón. Así el mundo y nuestros mismos hermanos en la fe no nos vean humildes, aunque todos nos rechacen por nuestra posición férrea de la fe. El Tanakh dice allá en Lucas
15:7 dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se vuelve a Yahweh de sus pecados que por 99 personas justificadas que no necesitan arrepentirse. Elohim nos ha dado la promesa y Él nunca miente ni se arrepiente. Él es un Elohim de pactos eternos. Y él mismo dice en su Dabar que Él siempre escuchará nuestras súplicas que hacemos en nuestra necesidad. Él siempre nos escucha y acude en nuestro auxilio, sobre todo cuando tenemos necesidad de perdón y justificación, como dice el profeta Isaías. Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro Melech, nuestro rey. Él nos salvará. Así dice Isaías allá en el capítulo 33, versículo 22. Elohim no hace acepción de personas. Elohim escucha la oración del oprimido. Elohim no rechaza la súplica del huérfano ni el lamento de la viuda. Elohim no desprecia al pecador arrepentido. Él nos justifica por medio del sacrificio y la sangre de su Hijo, con la cual fuimos purificados y redimidos para la eternidad. Aleluya. Nada de rituales de purificación en los ríos por allá. Nada. Excepto el tevilá, el bautismo en el río. Eso sí, en aguas en el río. Pero hay una condición para que este misterio de la salvación se active en nuestro favor. Escúchenlo, mis amados. Todo es por gracia, pero hay reglas, hay normas, hay misbot, hay mandamientos. Y hay una condición para que yo le llamo así el misterio de la salvación, el don de la gracia salvadora, se active en nuestro favor. Elohim nos oirá y se compadecerá de nosotros si venimos a Él humildemente. Escúchenlo. Si venimos a Él con humildad, confesando nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras caídas, implorando su misericordia y su perdón. Elohim se resiste al altivo, al arrogante y al orgulloso, que cree que por su mucha sabiduría y por sus muchas palabras y por su mucho conocimiento y por sus muchas obras religiosas y por sus muchos sermones y por saberse toda la Torá, por eso es salvo. No, señor, no, señora, no se equivoque. Elohim mira con agrado al humilde, al de corazón sencillo. Así no sea tan sabio ni tan experto en las cosas de la Torá, como lo enseña con la parábola del recaudador de impuestos, con este publicano que ni siquiera se atrevía a levantar su vista al cielo. Para esto fue que vino el Hijo de Dios a este mundo. Por esto fue que aceptó morir en la estaca del madero del sufrimiento para ayudarnos. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios está para instruirnos. Yahshua tomó sobre él mismo el castigo justo de Dios por nuestros pecados, rebeliones, transgresiones, y sufrió en vez de nosotros para que fuéramos libres de ese castigo y para que fuéramos perdonados. Nuestro Adón Yahshua cargó sobre sus hombros con la sentencia justa por los pecados de los que creemos en Él. Solo de esa manera es que somos justificados por Yahweh. Aunque nuestros mismos hermanos judíos digan que Elohim rechaza el sacrificio de un hombre para perdón de pecados y ven a Yahshua como un hombre simple, mortal, y por eso rechazan el sacrificio de Yahshua. Nosotros sabemos que Yahshua no es cualquier hombre. Yahshua es el mismo Yahweh, Elohim, que tomó forma de hombre y vino en nuestro rescate, porque solo Él puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Y solo mediante Él, por Él y para Él somos declarados y hechos justos. Por nuestra fe en Yahshua, el Mesías de Israel y de la humanidad, a causa de su muerte en la cruz, somos redimidos y justificados. Su muerte satisfizo la justicia de Dios a favor de nosotros, a causa de nuestros pecados, porque ella hizo reparación por ellos. Como dice allá Romanos 1:18, Romanos 1:18, lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos,
que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Así, nuestros pecados son expiados en su muerte para los que creen en el Señor Yeshua, como dice Romanos 5:9. De modo que ya hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte. ¿Cuánto más seremos liberados por medio de él de la ira del juicio de Yahweh? Lo que Adán perdió por su desobediencia, por haber sido transgresor de un pacto, el Mesías lo restauró, el segundo Adán bajado del cielo para los que creen en él. No hay fe verdadera si no creemos en el Hijo de Dios. El Tanakh dice allá en Romanos 5, 18, 19, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo, el de Yeshua, que descendió del Shamay, el segundo Adán que descendió, fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues igual que por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, por medio de la obediencia de un hombre muchos serán justificados. ¿Cómo van a conocer al segundo Adán bajado del cielo si no conocen al primer Adán? Ahí está la prédica en Facebook. Escúchenla y aprendan quién fue el primer Adán y quién fue el segundo Adán. Hoy, en este momento histórico de la vida humana, en este mundo, cuando la gente ya no cree en la salvación, ni creen que existe un reino eterno de perfección, al cual Elohim nos invita día tras día, los que aún quedamos de esa remanente apartada, le damos gracias a Dios por ese gran don del perdón de nuestros pecados. Le damos infinitas gracias por el don de la justificación que Él nos dio en su Hijo Yeshua HaMashiach. Y con Él nos regaló el don de la salvación. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él con fe, confiar plenamente en Él, en este don del perdón. Este es el don de justificación y de reconciliación, que nos hace resplandecientes con la misma justicia del Salvador Yeshua, brillando dentro de nosotros. El acto justo del siervo sufriente en el madero de la cruz, en la estaca del madero, ha deshecho todo el mal que ingresó a este mundo, cuando se abrió la puerta de la dimensión que permitió el ingreso del pecado a este mundo material. Y con ese único sacrificio de muerte sangrienta en la estaca, todos nuestros pecados han sido borrados. Elohim mismo nos justificó porque Él pagó nuestra deuda de muerte que nuestros pecados merecían, como dice Romanos 6:23. Lean allá en sus casas, amados hermanos, Romanos 6:23, donde dice: porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mashiach Yeshua, nuestro Adón, un Ejad perfecto. Bendito sea Yahweh por siempre. Y así nos libró de la oscuridad y nos llevó a la luz eterna, perdonados y justificados mediante la sangre del Cordero perfecto, para vivir una vida nueva en el Mesías eterno, su majestad Yeshua ben David. Aleluya. Y quiero finalizar la enseñanza, esta evangelización de hoy, dejándole como tarea a usted allá, que usted lea y comience a practicar el mandamiento escrito en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 20. Este es el último versículo del libro de Santiago. Allá dice que todos deben saber que el que devuelva a un pecador de sus sendas de extravío, de pecado, lo salvará de la muerte. Y esa persona cubrirá una multitud grande de pecados. Bendito sea Yahweh. Todos ustedes junto conmigo tienen el deber de trabajar con aquellas personas que vean en pecado, en transgresión. Deben ayudarlas a volver a los caminos de salvación. Así a usted se le borrarán muchos pecados. Pero si usted, viendo el pecado de su prójimo, no hace nada por esa persona, se le va a reclamar por su omisión. Tenga en cuenta que se le reclamará. Yahweh nos guarde. Yahweh tenga misericordia de todos nosotros. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro don Yeshua HaMashiach, te damos toda Rabá Abacados. Gracias por esta palabra de fe y de esperanza que nos has dado en este día, Abacados. Bendecimos tu nombre
Y te pedimos, Rey de los ejércitos del cielo, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, seamos guardados, preservados, instruidos, recibamos revelación y sabiduría del cielo, y cada día caminemos abacados en tu presencia santa, en tu presencia divina, para gloria tuya y para bien de nuestras almas. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Permítanme impartir la bendición que la Torá nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Permítanme impartirla para todo el que quiera recibirla en este momento. Yevarejeja Yahweh Beishmereja. Yaher Yahweh Panabeleja Bishumeja. Yisha Yahweh Panabeleja Beyashen Leja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, amado hermano, hermana, allá donde estás. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre la mía. Que Yahweh tenga de usted y de mí y de todos nosotros raje en misericordia. Que Yahweh le muestre a usted, a su casa, a su familia, a su rostro y a todos nosotros. Y ponga en cada uno de nosotros la paz de Yahshua HaMashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que todos seamos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKodesh. Bendito sea su nombre. Dice el libro sagrado: Beshamu Heshemi Hal Benei Israel Banani Hebarahem. Y pondrán a mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a ellos. Es lo que hemos hecho en este momento. Que Yahweh Elohim los guíe en este día de Shabbat que se ha iniciado, pues guarde y le dé un día de reposo de grande bendición, y en la semana que viene sea una semana de grande bendición para todos. Bendiciones, mis amados. Hemos terminado en el día de hoy. Los invito para una próxima oportunidad, un Shabbat siguiente. Órenle a Elohim, oren al Eterno, todos los unos por los otros. Oren, no dejen de orar los unos por los otros. Oremos por nuestra salud, por nuestra vida. Digámosle a Elohim cada día: grande es tu nombre, Abacados. Y ore por su hermano, porque todos, como vamos a ver en la siguiente prédica que el Eterno me regale, todos debemos clamar a Elohim los unos por los otros. Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo Shabbat. Shalom, Shalom, Shalom. Voy a saludar. Espérenme, miro a ver si hay alguien por aquí. Es que yo aquí no veo. Hay varias retransmisiones. Yo por aquí no veo casi. A ver. Javier Arley Cañas Contreras. Que Yahweh le guarde y le bendiga grandemente. Lino Hurtado de Mendoza. Yahweh le guarde y le bendiga. Luz Pastrán, que Yahweh Elohim les guarde y les bendiga a todos grandemente, sus casas y sus familias, y todas las demás personas que de una o de otra. Joseph Morales Jerez, Yahweh Elohim le guarde y le bendiga grandemente, y a todos los demás hermanos y hermanas que estén por las otras páginas o por los otros medios conectados, que Yahweh Elohim les guarde y les bendiga a todos grandemente, sus casas y sus familias. Shabbat Shalom. Bendiciones.